Britney. Bien amigos, ahora hablemos desde el punto de vista de la medicina. Pues más que nada nos enfocamos en lo que es anatomía y fisiología, que les voy a poner aquí unas fotos de lo que es el sistema nervioso, el cual se divide en dos, que es el sistema nervioso central, que está constituido por cerebro y médula espinal, y el sistema nervioso periférico. En cuanto al cerebro, es el área de integración principal del sistema nervioso. Es el sitio en el que se almacenan las memorias, se conciben los pensamientos, se generan las emociones y se efectúan otras funciones relacionadas con nuestra psique y con el control completo de nuestro cuerpo. Para efectuar estas actividades complejas, el propio cerebro se divide en muchas partes funcionales, separadas entre sí. La médula espinal tiene dos funciones. Primero, sirve como conducto de muchas vías nerviosas que van hacia el cerebro y provienen del mismo. En segundo lugar, sirve como área de integración para coordinar muchas actividades nerviosas subconscientes, como la retirada refleja de una parte del cuerpo, para alejarla de un estímulo doloroso, la rigidez refleja de las piernas cuando una persona se encuentra sobre sus pies, e incluso los grandes movimientos reflejos de caminar. Por lo tanto, la médula espinal es mucho más que simplemente un nervio periférico. Y en cuanto al sistema nervioso periférico, que se ilustra ahí como están viendo, se observa que es una red ramificada de nervios tan extensa que difícilmente deja un solo milímetro cúbico de tejido en cualquier sitio del cuerpo carente de terminaciones nerviosas. Fíjense, tenemos muchísimas terminaciones nerviosas, por lo cual todo nuestro cuerpo está en comunicación, digamos. Ya ven que el sistema nervioso es el que capta todas las señales de todo el cuerpo y mantienen pues al cerebro informado. El tejido nervioso del cerebro, médula espinal o nervios periféricos contienen dos tipos básicos de células, es decir, las neuronas, que conducen las señales en el sistema nervioso y de las cuales hay aproximadamente 100.000 millones en todo el sistema. Células de sostén y aislamiento, que sostienen a las neuronas en un sitio e impiden que se extiendan las señales entre estas células y las estructuras intercelulares, que de manera colectiva se llaman neuroglia. En el sistema nervioso periférico, las células con esta función se llaman células de Schwann. No voy a ahondar más en cuanto a anatomía y fisiología del cerebro, amigos, ya que esto nada más es una introducción para que podamos tener un entendimiento de dónde se genera el pensamiento, las emociones, dónde puede estar la conciencia y dónde pues se genera la inteligencia, donde tenemos imaginación, memoria, recuerdos, ¿verdad? Entonces, ese es a nivel general en cuanto a anatomía y fisiología del cerebro. A ver amigos, entonces yo les pregunto, ¿en dónde se generan los sentimientos? Cuando decimos que, por ejemplo, tenemos un desamor, cuando perdemos a un ser querido, luego nos llevamos las manos al corazón, decimos que el corazón es el que siente la emoción de perder a alguien, el desamor, la tristeza, ¿no? ¿Creen que el corazón es el que recibe esa sensación de dolor, esa emoción, o el cerebro? Y otra es, ¿con qué ven ustedes? ¿Con los ojos? ¿Escuchan con los oídos? ¿Huelen con la nariz? ¿Perciben el sabor con la lengua? ¿Y perciben el tacto? ¿Todo lo que tocan con las manos, la piel? ¿O con el cerebro? Bueno, pues yo les contesto. Pues miren, el cerebro es el que recibe todas las sensaciones y es en el cerebro donde se generan los sentimientos, las emociones, y pues lo demuestra, por ejemplo, latiendo el corazón más rápido, bombeando más sangre. Cuando uno se enoja, pues nos hacemos rojos, ¿no? Porque la sangre circula más rápido. Pero sí, es el cerebro en donde los sentimientos tienen lugar, amigos. Y por lo mismo, ustedes no ven con los ojos, no huelen con la nariz, ni escuchan con los oídos, ni tocan con las manos. Todo eso es con el cerebro. Digamos, yo veo con el cerebro porque los ojos son el medio por el cual entra la luz que viene del exterior. Ya sabemos los que estudiamos ya, por ejemplo, un poco de anatomía, mediante el nervio óptico. Ahí se genera, ahí entra la luz y ya me voy a saltar lo que es toda la anatomía del ojo, pero se genera una imagen invertida incluso, y pues nosotros veríamos un mundo de cabeza, nada más que el cerebro es el que ya le llega esa señal y endereza la imagen.
Entonces por eso se dice, amigos, que todo lo que vemos, tocamos, olemos, sabemos, gustamos, no es real, es solamente una aproximación de lo real, ya que realmente no estamos en contacto con nada. El cerebro es el que interpreta, y pues sabemos que nuestros sentidos no son perfectos, tienen muchos defectos. Hay unos que claro tienen una vista estupenda, pero aún así comparada con el águila, pues no, más que nada son miopes, ¿no? Igual nuestro oído, por muy agudo que sea, pues no sé, un perro nos gana, un murciélago. Por mucho que huelamos, un perro pues tiene un olfato más agudo. Y pues en el tacto, ahí sí, mediante la piel, que tiene precisamente millones de terminaciones nerviosas, es que no hay ni una sola superficie libre de una sensación nerviosa que transmita información. Y bueno, ya anatómicamente el cerebro está hasta arriba, porque desde esa altura tiene una mejor visión, oye mejor, digamos que tiene una mejor posición para captar lo que lo rodea, porque acuérdense que de por sí no tocamos nada, no olemos nada, más es una interpretación. Entonces el cerebro necesita información lo más rápido posible. Entonces por eso es que el oído está muy cerca, ¿no?, del cerebro, la boca, el olfato. Porque imagínense si tuviéramos la nariz en la punta del dedo del pie, igual las orejas, los talones, todo lo que tiene que recorrer hacia arriba para escuchar, aunque bueno, pues esa velocidad es rápido, pero pues por eso está todo diseñado en la cabeza, para que todo esté junto ahí, y las extremidades pues largas para poder avanzar rápido, las manos ya ven que todo está diseñado para agarrar cosas, sujetar, a diferencia de los animales que no pueden sujetar las cosas, por eso están más atrasados. Y pues aquí, amigo, es muy interesante lo que es anatomía y fisiología. Yo por eso estudié químico farmacéutico biólogo, porque antes me gustaba mucho la biología. Y ya vimos que, bueno, aquí la pregunta es ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? Es decir, que primero fue que la anatomía y después la fisiología, o la fisiología primero y después la anatomía. Es decir, si nosotros vamos a diseñar una inteligencia artificial, primero debemos de diseñar dónde se va a alojar o qué función va a tener. Y en base a eso diseñamos el molde, el cuerpo, la caja, lo que sea, ¿no? Entonces aquí pues la respuesta es ambas. Muchas veces el compositor musical empieza por la letra y después adapta la música. Y muchos otros inventan una música y después le adaptan la letra. Entonces yo creo que en el ser humano es algo más complejo, pero yo pienso que sí, primero fue qué función iba a tener para hacer una anatomía acorde a eso, ¿no? Y ya pues ahí ya después viene lo que es la evolución, el desarrollo del cuerpo humano hasta el actual. Y bueno, se cree que todavía nuestros ojos se van a hacer más grandes para observar mejor, y se van a oscurecer para protegernos de en el futuro pues los posibles rayos del sol. Entonces todo esto lo estoy comentando, amigos, porque no es nada más de crear una inteligencia artificial a lo tonto, sino que vean que todo tiene el porqué, y hay que primero entender la anatomía y fisiología humana. Y más que nada también la psique, que es el tema a continuación, el pensamiento y la conciencia. Entonces es algo muy complejo que, bueno, la conciencia todavía no se logra entender, ni un pensamiento tampoco de qué está originado, porque es producto del trabajo de millones de neuronas que están interconectadas, una red neuronal. Se dice que tenemos más neuronas que granos de arena en todos los desiertos del mundo, entonces imagínense. O tenemos tantas neuronas como estrellas en el universo, entonces también imagínense que somos un mini universo en el cuerpo humano. Entonces, amigos, ¿qué son los pensamientos? ¿Cómo almacenamos memorias en el cerebro? ¿De qué manera se regulan las propias funciones intrínsecas del cerebro? Estas son quizá las funciones más importantes del cerebro, pero existen otras sobre las que no sabemos nada. Cuando una persona se concentra en un pensamiento específico con mucha intensidad, se excitan de manera simultánea muchas áreas diferentes del cerebro, no solo una. Participan especialmente tálamo, partes muy amplias de la corteza cerebral, e incluso áreas del tallo cerebral, en especial el mesencéfalo. Se cree que cada una de estas partes contribuye con lo que se le corresponde a la integración de lo que constituye un pensamiento. Esta es la llamada teoría holística de los pensamientos. Se llama memoria al pensamiento que se almacena en un sistema neuronal del cerebro y que más tarde se recuerda. Algunas memorias duran nada más unos cuantos minutos y se llaman memorias a plazo breve o plazo corto.
Probablemente sean resultado de la activación continua de las neuronas y por tanto conservan la memoria de un pensamiento vivo temporalmente. Sin embargo, si el pensamiento es muy intenso y en especial si produce dolor o placer, se almacenará en las áreas de memoria del cerebro en la forma de memoria a largo plazo o a plazo prolongado. Es por eso, amigos, que cuando tenemos un desamor o algo es tan intenso que, el cerebro difícilmente lo va a olvidar, lo arraiga. De igual manera, cuando tenemos un éxito, un triunfo, es tan grande el placer que lo almacena y siempre lo va a recordar para que se sienta bien. Otro proceso intelectual importante del cerebro es su capacidad para analizar la información sensitiva que le llega y darle un significado, una interpretación. El área más importante de toda la corteza cerebral para esta función es el área de Wernicke, localizada en la parte posterior superior del lóbulo temporal izquierdo, en la persona manidiestra. Es aquí el sitio en el que la información deriva de experiencias auditivas, visuales y somáticas, se reúnen y se interpretan. Por ejemplo, las áreas visuales del lóbulo occipital pueden captar letras y quizás incluso palabras, pero sin el área de Wernicke rara vez se comprendería el significado de las oraciones. Es por eso que cualquier área del cerebro que se atrofie o que esté malformada va a ocasionar que el individuo tenga errores al hablar, al interpretar, y aquí vienen las enfermedades mentales, ¿verdad? Con cualquier parte que deje de funcionar, incluso la ceguera. Ya sabemos que la parte visual está gobernada por la parte de atrás del cerebro y así, entonces cada parte tiene su función específica. Todos sabemos instintivamente lo que es un pensamiento. Sin embargo, es muy difícil definirlo desde el punto de vista neurofisiológico. Todo pensamiento tiene cualidades específicas, puede ser agradable o desagradable, puede tener un elemento de luminosidad o un elemento de sonido, puede ser una sensación táctil o una sensación gustativa, a veces tiene características de repetitividad o de continuidad ininterrumpida. Hay muchas razones para pensar que existen áreas específicas del cerebro, muchas de ellas localizadas en las regiones basales del mismo, que interpretan estas cualidades individuales. Por ejemplo, la sensación de placer o desagrado parece interpretarse en diversas áreas relacionadas. Y pues todo pensamiento tiene sus detalles específicos, como contrastes entre áreas claras y oscuras de la escena visual, o contrastes entre las diferentes frecuencias del sonido, o las diferentes intensidades de sensaciones táctiles, desde un segundo hasta el siguiente. Los recuerdos de estos detalles se almacenan principalmente en la corteza cerebral. Por tanto, posiblemente esta sea la encargada de identificar los detalles finos de los pensamientos. Finalmente, amigos, para comprender si la inteligencia artificial será un beneficio o una amenaza para la humanidad, debemos tomar en cuenta lo que es la salud mental del ser humano. Y pues en medicina la palabra normal se usa comúnmente como sinónimo de salud. En los diccionarios lo normal se define como el promedio de lo que no se desvía de cierto valor medio. Pero en biología lo normal es algo más que un promedio. Un valor normal corresponde a variaciones más o menos finas alrededor de un promedio característico para una población dada en su ambiente específico. El hombre está sometido a la variación biológica constante, de tal forma que sus características anatómicas, fisiológicas, psicológicas no admiten un modelo fijo. Entre las personas que llamamos normales existen grandes variaciones respecto al peso, estatura, temperatura, presión arterial, inteligencia, agudeza auditiva y todas las características biológicas imaginables. La noción de salud implica ideas de variación y de adaptación continuas, tanto como la enfermedad implica ideas de variación y de desadaptación. Salud y enfermedad, dos grados extremos en la variación biológica, son pues la resultante del éxito o del fracaso del organismo para adaptarse física, mental y socialmente a las condiciones de nuestro ambiente total. Por lo tanto, un individuo sano es aquel que muestra y demuestra una armonía física, mental y social con su ambiente, incluyendo las variaciones
en tal forma que puede contribuir con su trabajo productivo y social al bienestar individual y colectivo. Se trata entonces de un estado orgánico de equilibrio entre el medio interno y el medio externo del individuo, estado que toma en cuenta las diferencias genéticas entre los individuos y las diferencias en sus condiciones de vida. Todo aspecto mental de la personalidad humana tiene necesariamente un aspecto físico. Nunca hay un fenómeno de conciencia sin un objeto o proceso material concomitante que lo revele. Este proceso material no puede residir sino en el cerebro, pues a este órgano llegan todas las estimulaciones que el cuerpo recibe. Evidentemente que lo que recibimos a través de la conciencia es el producto de la elaboración cerebral que puede modificar las cosas, es decir, las interpreta. Pero también es evidente que esto solo refleja el mundo externo, del que proceden los estímulos. Es decir, la conciencia, que es lo psíquico en su mayor pureza, no existe en el hombre sino en función de un proceso cerebral. Si éste se altera la conciencia, y si éste desaparece, desaparece aquella. El hombre es una unidad cuerpo-mente, es una organización de estructuras y funciones unidas en una sola personalidad. El solo cerebro no determina la totalidad de su pensamiento. Todos los órganos desempeñan un papel importante en el proceso mental. El organismo es un mecanismo integrado y unitario. Es una unidad psicosomática. El criterio para juzgar la salud mental es muy relativo debido a las grandes variaciones psicológicas individuales. Sin embargo, tradicionalmente se aceptan 5 condiciones para evaluar el grado de salud mental: ausencia de enfermedad mental, conducta normal, adaptación al ambiente, unidad de la personalidad, percepción correcta de la realidad, o sea, del mundo y de uno mismo. Una persona mentalmente sana o normal es aquella que no padece de enfermedades mentales, cuya conducta social es normal en relación a los cánones establecidos, cuya adaptación al ambiente es adecuada, cuya personalidad se ha desarrollado individualmente y actúa como unidad, cuya percepción del mundo que lo rodea y de sí misma es realista. Es importante tener en cuenta que lo normal y anormal en relación a la actividad mental no son dos procesos opuestos. Las manifestaciones que llamamos anormales son solo desviaciones o acentuaciones exageradas de tendencias presentes en un individuo llamado normal. Desde el punto de vista mental, lo normal es un adjetivo aplicable al individuo que es capaz de satisfacciones subjetivas, de sentir goces con las diferentes manifestaciones de la vida, tener interés en el trabajo y progreso, ser capaz de vivir en sociedad con otras gentes. El aspecto relevante de las reacciones mentales normales es la integración de la personalidad. Esta es la suma total de todos los constituyentes mentales del individuo, desarrollados a base de la constitución hereditaria y de las influencias ambientales. Es muy difícil decidir lo que es una personalidad normal porque cada individuo presenta variaciones de lo que podría constituir un promedio. La unidad de funcionamiento y el establecimiento de un balance aceptable entre las necesidades personales y las condiciones sociales parecen ser las características más notables de la personalidad normal. Una persona cuyo control y regulación interna y personalidad está libre de conflictos entre los 3 planos que la constituyen, ello, ego, superego, es mentalmente sana. Por supuesto que esto no significa que esté libre de conflictos con su ambiente, sino que teniéndolos sea capaz de superarlos en una forma adecuada. Quizás la enfermedad psicosomática más común sea la tensión nerviosa extrema, acompañada simultáneamente de aumento de la frecuencia cardíaca, elevación de la presión arterial, alteraciones gastrointestinales y tono muscular excesivo. Este fenómeno suele llamarse simplemente nerviosidad o, de manera más adecuada, ansiedad. Entonces, como podemos ver, amigos, no es tan sencillo crear una inteligencia artificial sin tener en cuenta todos los aspectos humanos, que como son lo mental, lo social, el medio ambiente, la herencia. Y bueno, pues tenemos una tarea muy grande y una responsabilidad mayor para crear una inteligencia artificial pacífica, eficaz y que sirva para resolver problemas del ser humano y no generar nuevos.
Tomando en cuenta todo lo anterior, solamente resta todavía ver el aspecto del lenguaje. Digamos que una inteligencia artificial debe de comprender varios idiomas, o por lo menos el idioma en que se va a desenvolver, en los idiomas más importantes del mundo. Entonces es importante desarrollar un vocabulario y una lingüística acorde al diseño de inteligencia artificial para evitar confusiones, malos entendidos, ya que nuestro cerebro incluso nos juega una mala pasada. Como vimos, nos hace creer una realidad un poco distinta de lo que realmente es, porque ya después, como veremos en otros videos, nuestro cerebro está diseñado pues para autoprotegerse y para hacernos creer o sentir mejor de una realidad un poco mejor de lo que es. Es decir, que capta la información y la modifica, a veces para engañarnos o autoengañarnos y pues hacernos sentir mejor. También por ahí existe lo que se llama la teoría del gen egoísta, que algún día también lo voy a tratar por aquí en uno de los temas científicos. Vamos a ver entonces que la genética es muy muy poderosa, y que yo siempre he pensado que no somos por evolución sino por diseño de alguna inteligencia superior, pero eso ya es otro tema. Y bueno, nada más basta también ver lo que es la legislación legal para una inteligencia artificial, si es que va a ser tomada como un individuo ya con derechos, y si es como una máquina, pues también debe de cumplir las leyes de la robótica. Si es que esta inteligencia artificial va a tener un cuerpo móvil, un robot, un cyborg, y pues ahí están las leyes de Asimov, que ya después también vamos a tratar en el siguiente capítulo. Hasta aquí voy a dejar este video, ya que sí se está haciendo muy largo, pero era necesario conocer todos estos aspectos humanos para comprender que es difícil hacer una inteligencia artificial eficaz y segura. Y pues nada más recordar, ya ven que por ejemplo la robot Sofía de Hanson Robotics ya se supone que es la primera ciudadana de inteligencia artificial que fue ya reconocida como ciudadana del pueblo de Arabia. Entonces el pueblo árabe ya la reconoció como ciudadana. Pues bueno, hay que ver todavía que esta robot no es consciente, aunque sí está un poco avanzada. Ya trataremos ese tema después. Entonces hasta aquí, amigos, la primera parte de este video especial conmemorando el primer aniversario del canal de Britnia. Soy Checolín, espero se encuentren bien. Continuamos en la parte 2. Gracias. Britnia.